El amanecer en Tulancingo tenía un aire frío y limpio, como si las montañas quisieran recordar a sus habitantes que la vida, aunque dura, siempre podía renovarse con la salida del sol. Entre los primeros ruidos del día, los gallos, los perros ladrando en los callejones, el silbido de un tren lejano, un hombre caminaba con paso firme hacia la estación. Su nombre era Ezequiel Ramírez, pastor de 42 años, hijo de campesinos, esposo de María Luisa y padre de 2 pequeños. Su destino no era otro que anunciar la esperanza en los lugares donde muchos ya la habían olvidado. En ese tiempo, la fe era motivo de divisiones, sospechas y tensiones. Había quienes lo escuchaban con atención y gratitud, pero también quienes lo rechazaban con burla e incluso con enojo. Aún así, él nunca se detenía. La palabra debe llegar hasta el último rincón, solía repetir, apretando la Biblia que llevaba bajo el brazo, gastada en las orillas, marcada por años de uso y lágrimas derramadas en oración. Su caminar lo había llevado por mercados de Puebla, estaciones polvorientas de Hidalgo y plazas llenas de voces en Tlaxcala. Cada lugar le regalaba un paisaje nuevo, pero también un desafío. Y aquella mañana, mientras el humo del tren dibujaba figuras en el cielo, sentía en su interior que algo distinto lo esperaba. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a suscribirte a este canal para seguir descubriendo relatos de fe, resistencia y esperanza que pueden inspirar tu vida tanto como la de quienes los vivieron. Ezequiel era un hombre sencillo, de mirada serena y voz grave, que parecía brotar directamente de las montañas que lo vieron crecer. Había trabajado desde niño en los campos de maíz, soportando el sol y las lluvias, aprendiendo que la tierra solo responde a la constancia y al cuidado. Esa misma disciplina llevó consigo a su vida espiritual. No buscaba reconocimiento, ni dinero, ni gloria, solo cumplir el llamado que sentía como fuego en su interior. Su esposa, María Luisa, lo conocía bien. En las noches, cuando él regresaba cansado pero con los ojos encendidos, ella le preguntaba, ¿y cómo te fue hoy? Algunos me escucharon, otros se burlaron, pero sé que la semilla quedó sembrada, respondía él, acariciando la cabeza de su hijo menor, que ya dormía en su regazo. Esa confianza inquebrantable era lo que más la inquietaba y, al mismo tiempo, lo que más admiraba. Sabía que su marido no temía a las distancias, ni a las burlas, ni siquiera a las amenazas veladas que había recibido en más de un pueblo. Lo único que parecía temer era dejar de cumplir con la misión que lo impulsaba cada día. El tren se acercaba a la estación con un estruendo metálico. El aire olía a carbón quemado, a café recién hervido que vendían las mujeres en vasitos de peltre, a pan dulce todavía tibio. Campesinos cargaban costales de maíz, vendedores gritaban sus precios, y entre esa multitud se mezclaba Ezequiel, con la Biblia en la mano y el corazón dispuesto. No tenía más riqueza que su fe, ni más defensa que sus palabras. Algunos pasajeros ya lo reconocían. Un niño lo señaló desde la ventana del vagón y dijo a su madre, «Mira, es el pastor que canta como si contara historias». La mujer sonrió, aunque no todos compartían ese entusiasmo. Cerca de la entrada, 2 hombres lo observaron con gesto serio, murmurando entre sí. Ezequiel percibió la hostilidad, pero no bajó la mirada. Ese contraste lo acompañaba siempre. Oídos que se abrían con esperanza y ojos que lo miraban con desconfianza. Y sin embargo, la tensión no lo frenaba. Para él, cada tren era un puente hacia nuevas almas. Cada kilómetro de vía era una oportunidad para sembrar palabras que pudieran florecer en el momento menos esperado. Mientras subía al vagón, el sol terminaba de salir sobre los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados. En su interior, algo ardía como una certeza. Aquella jornada sería distinta, aunque aún no comprendía por qué. Lo que sí sabía era que debía continuar, porque cuando la fe se siembra en medio del peligro, los frutos suelen ser más profundos y duraderos. El recuerdo de su infancia en los campos de Hidalgo era para Ezequiel más que una memoria lejana. Era la raíz que sostenía cada paso que daba en su presente. Desde niño había aprendido a escuchar el murmullo del viento entre los magueyes,
a reconocer el olor de la tierra húmeda después de la lluvia y a valorar el esfuerzo de cada cosecha. Sin embargo, lo que realmente marcó su destino fue una promesa que hizo cuando apenas tenía 15 años, en medio de la pobreza y la incertidumbre. Si me das fuerzas para salir adelante, Señor, dedicaré mi vida a hablar de ti. Con el tiempo, esa promesa se volvió un fuego interno que lo consumía. Después de largos años de trabajo en el campo, comprendió que su misión no era solo sembrar maíz o frijol, sino palabras capaces de transformar corazones. La voz que antes gritaba entre surcos de tierra, ahora se elevaba en plazas y mercados. Fuerte, firme, imposible de ignorar. Ezequiel descubrió pronto que los trenes eran la mejor manera de llevar su mensaje. Cada viaje le abría las puertas de nuevas comunidades, de pueblos olvidados entre montañas, donde pocos se atrevían a ir. Subía con lo puesto, una bolsa sencilla, un par de mudas de ropa y su Biblia desgastada. Lo demás, decía, el camino lo proveerá. En esos trayectos, los paisajes se volvían un sermón silencioso. El altiplano mexicano desfilaba ante sus ojos, nopales recortados contra el cielo azul, magueyes erguidos como guardianes, barrancas profundas y llanuras interminables. En las estaciones pequeñas, el ambiente se llenaba de olores. Tamales humeantes envueltos en hojas de maíz, atole espeso servido en jarras de barro, pan dulce recién salido del horno. Era en esos lugares donde Ezequiel encontraba rostros abiertos a escuchar y otros cerrados por la costumbre o el miedo. Una tarde, en la estación de Pachuca, conoció a Samuel Ortega, un joven ferroviario que se ganaba la vida revisando boletos y cargando maletas. Samuel lo observó mientras predicaba de pie junto a un vagón detenido. Había campesinos, mujeres con rebozos, niños que jugaban descalzos, y Ezequiel les hablaba de esperanza con tal convicción que hasta el murmullo de la estación parecía guardar silencio. Cuando terminó, Samuel se le acercó con curiosidad. «Oiga, don, ¿y de verdad cree que alguien escucha en medio de tanto ruido?» Ezequiel lo miró con una sonrisa serena. «No todos, muchacho, pero basta con que uno solo escuche, y ya vale la pena». Aquella respuesta quedó grabada en Samuel. Desde entonces, comenzó a buscarlo en cada viaje, a compartirle noticias de las rutas, a advertirle sobre pueblos difíciles y a acompañarlo en algunos tramos. La amistad nació sin que ninguno de los dos lo planeara, como esas semillas que germinan en la grieta de una roca sin que nadie las siembre. Para Ezequiel, cada nueva comunidad era una prueba distinta. En algunos pueblos lo recibían con gratitud, ofreciéndole un plato de frijoles o un rincón para dormir. En otros, apenas lo toleraban, considerándolo un extraño que venía a alterar costumbres. Pero nada lo detenía. La certeza de haber sido llamado a esa misión lo sostenía incluso cuando regresaba agotado, con los pies hinchados de tanto caminar y la garganta seca de tanto hablar. Una noche, mientras viajaba en un vagón lleno de comerciantes y campesinos, una anciana se le acercó y le preguntó con voz débil: «¿Por qué hace esto, hijo? ¿Por qué arriesgarse tanto?» Ezequiel respondió sin dudar: «Porque cuando alguien encuentra un tesoro, no puede esconderlo. Yo lo encontré y mi deber es compartirlo». Ese llamado, profundo y ardiente, se volvía cada día más fuerte, y aunque sabía que el camino estaba lleno de dificultades, también intuía que cada obstáculo formaba parte del propósito que lo guiaba. En su corazón, mientras el tren seguía avanzando hacia nuevas tierras, Ezequiel sentía que la historia apenas comenzaba y que lo que estaba por enfrentar pondría a prueba no solo su fe, sino todo lo que amaba en la vida. El sol caía a plomo sobre la plaza de una pequeña comunidad minera en Pachuca. El polvo rojizo de la tierra se levantaba con cada paso de los hombres que regresaban de las minas, con los rostros ennegrecidos por el carbón y las manos curtidas por la dureza del trabajo. Mujeres vendían antojitos en puestos improvisados, niños corrían descalzos entre los charcos que había dejado una llovizna de la madrugada, y en medio de aquel bullicio apareció Ezequiel con su Biblia bajo el brazo. Se acomodó junto a la fuente del centro y comenzó a hablar. Su voz, profunda y firme, contrastaba con el rumor de la plaza.
Hermanos, hay un descanso que no viene de dormir, ni de dejar de trabajar. Es un descanso del alma, y ese descanso está al alcance de todos. Algunos se detuvieron a escucharlo. Un par de ancianos se sentaron en una banca cercana. Un grupo de niños se arremolinó a sus pies, curiosos por aquel hombre de mirada brillante y palabras distintas a las que estaban acostumbrados. Pero no todos recibieron con agrado su presencia. 3 hombres, robustos, con sombreros polvorientos, se cruzaron de brazos y comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, con tono burlón, levantó la voz. ¿Y tú quién eres para venir a decirnos cómo descansar? ¿Acaso sabes lo que es bajar a la mina y no ver la luz del sol en todo el día? El murmullo de la plaza se transformó en expectación. Ezequiel, sin levantar la voz, respondió con serenidad. No hablo de un descanso que quita el trabajo, sino de uno que da fuerza para seguir. Yo también conozco el sudor de la tierra, sé lo que es trabajar sin descanso. Pero hay un alivio que no depende del esfuerzo humano. Las risas estallaron entre los hombres. Uno de ellos lanzó una piedra pequeña que pasó rozando el pie del pastor. Los niños se asustaron y corrieron. Los ancianos permanecieron en silencio, observando. Ezequiel respiró hondo, aferrándose a la convicción de que no debía callar. Samuel, que lo había acompañado en el viaje, dio un paso adelante y se interpuso entre él y los agresores. «Déjenlo hablar», dijo con firmeza. «No está haciendo daño a nadie». El líder del grupo lo empujó con brusquedad. «¿Y tú qué? ¿Su guardaespaldas? Váyanse antes de que alguien los saque a la fuerza». El ambiente se tensó. Los vendedores dejaron de gritar sus precios. Los músicos callejeros callaron. Y por un instante, la plaza entera quedó pendiente de aquel enfrentamiento. Ezequiel levantó la mano, pidiendo calma. «No vine a pelear. Vine a compartir algo que me sostiene en los días más difíciles. Si alguno quiere escuchar, aquí estaré. Si no, me iré en paz». Su respuesta desarmó momentáneamente la hostilidad. Los hombres bufaron con desdén y se alejaron entre insultos. Pero la herida ya estaba abierta. No todos querían su mensaje, y algunos incluso estaban dispuestos a callarlo a la fuerza. Cuando el silencio volvió a dominar, un anciano se levantó de la banca y se acercó lentamente. Tenía los ojos húmedos y la voz temblorosa. «Hijo, yo sí quiero escuchar. Hace años que cargo un cansancio que no se quita con dormir. Cuéntame más de ese descanso». La plaza recuperó poco a poco su bullicio. Algunos curiosos regresaron, esta vez con más interés que burla. Los niños se acercaron nuevamente, y hasta un par de mineros se detuvieron, intrigados. Samuel, aún tenso por el altercado, se colocó a un lado de Ezequiel como guardián silencioso. El pastor prosiguió con calma, como quien riega semillas en tierra dura, confiando en que alguna germinaría. Pero en el fondo de su corazón sabía que ese momento había marcado un antes y un después. Los rumores viajarían rápido, y con ellos la oposición crecería. Cuando finalmente dejó la plaza, el sol se escondía tras los cerros y el aire se había enfriado. Samuel lo miró preocupado. «Pastor, esto va a ponerse cada vez más difícil». Ezequiel, con una sonrisa cansada pero firme, respondió: «Lo sé, hijo, pero mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, vale la pena». El regreso a casa siempre era un bálsamo para Ezequiel. El camino empedrado que llevaba a Tulancingo estaba bordeado de árboles frondosos y parcelas de maíz, y a cada paso sentía la mezcla de cansancio y alivio por volver a ver a los suyos. Sin embargo, aquella tarde no lo recibió el sonido alegre de sus hijos jugando en el patio, sino el silencio denso de la preocupación. María Luisa lo esperaba en la puerta con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Ya me contaron lo que pasó en Pachuca», dijo sin rodeos, apenas lo vio entrar. Ezequiel bajó la mirada. Había pensado en suavizar los detalles, pero sabía que ocultar la verdad no haría más que herir la confianza entre ellos. Fue un momento difícil, sí, pero también hubo quienes escucharon con atención, respondió intentando darle un matiz esperanzador. María Luisa lo miró fijamente, con esa mezcla de ternura y enojo que solo una esposa preocupada puede expresar. «¿Y qué pasará la próxima vez? ¿Crees que todos van a quedarse en simples insultos?
Tú sabes tan bien como yo que muchos no soportan que alguien hable de algo distinto a lo de siempre. Tengo miedo, Ezequiel. Tengo miedo de que un día no regreses. Él respiró hondo y tomó sus manos. Sentía la aspereza de su piel, marcada por años de labores domésticas y sacrificios silenciosos. Entiendo tu miedo, Luisa. Créeme que lo llevo conmigo en cada viaje. Pero no puedo callar. Si lo hago, siento que traiciono al mismo Dios que me dio esta voz para hablar. Ella no contestó de inmediato. Sus ojos se humedecieron y apenas logró susurrar: ¿Y nosotros? ¿Qué será de nosotros si un día no vuelves? El silencio que siguió fue pesado, solo interrumpido por las risas lejanas de sus hijos jugando en el patio. Ezequiel volteó a mirarlos. El mayor, apenas de 9 años, corría detrás de su hermana con una pelota hecha de trapos. Aquella escena sencilla golpeó su corazón con fuerza. Su misión lo llamaba lejos, pero allí, en esa casa humilde, estaba su mayor tesoro. Esa noche, mientras cenaban frijoles y tortillas recién hechas, María Luisa intentó disimular su angustia conversando de cosas cotidianas: la visita de una vecina, los precios en el mercado, el frío que se adelantaba en las montañas. Pero en cada palabra se escondía la pregunta que no se atrevía a repetir: ¿valdrá la pena arriesgarlo todo? Cuando los niños se durmieron, volvieron a hablar en la penumbra de la recámara. No quiero ser egoísta, Ezequiel, dijo ella recostada a su lado, pero no sé si estoy preparada para vivir con este miedo constante. Tampoco yo estoy preparado para perder la tranquilidad de nuestra casa, respondió él, acariciando su cabello. Pero siento que debo hacerlo. Y no estoy solo, Luisa, lo sabes. Ella guardó silencio un instante y luego preguntó con voz temblorosa: ¿y si un día ya no vuelves? Entonces quiero que recuerdes esto: todo lo que hago no es por abandono, sino por obediencia. Y que nunca, nunca dejaré de amarlos. Las palabras quedaron flotando entre ellos, sin disipar del todo la tensión. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles. Parecía un eco del mismo temor que habitaba en el corazón de María Luisa. Al día siguiente, el sacerdote de la parroquia, el padre Tomás, pasó por la casa. Era un hombre mayor, de caminar lento y mirada bondadosa. Al enterarse de lo sucedido, no emitió juicio ni condena. Simplemente dijo: la fe siempre incomoda a quienes no quieren escuchar. No puedo evitar tu misión, Ezequiel, pero sí puedo orar para que tengas prudencia y para que tu familia encuentre paz. Las palabras del sacerdote fueron un alivio momentáneo, pero no resolvieron el dilema. María Luisa siguió observando a su esposo con una mezcla de orgullo y temor. Amaba su valentía, pero también sabía que cada nuevo viaje podía ser el último. Ezequiel, en silencio, comprendía esa tensión. En su interior, la pregunta lo perseguía: ¿cómo equilibrar el peso de su misión con la seguridad de los que más amaba? La respuesta no era clara, pero algo le decía que pronto tendría que enfrentarse a pruebas aún más duras. El tren se había convertido en una segunda casa para Ezequiel. Cada vagón era un mundo distinto, lleno de rostros, olores y sonidos que cambiaban con cada estación. Para algunos, aquellos viajes eran una rutina pesada. Para él, eran una oportunidad de sembrar esperanza. Desde que decidió responder a su llamado, entendió que las vías de acero serían el camino que lo llevaría a donde pocos querían ir. El ambiente dentro del tren era siempre un mosaico vibrante. Vendedores caminaban por los pasillos ofreciendo pan dulce todavía caliente, cacahuates tostados en bolsas de papel y café servido en termos viejos que desprendían vapor. Niños se asomaban por las ventanas abiertas, dejando que el viento alborotara sus cabellos, mientras campesinos cargaban costales que impregnaban el aire con el olor a maíz recién molido. Entre guitarras desafinadas de músicos ambulantes y conversaciones a media voz, Ezequiel encontraba un lugar donde su mensaje podía resonar. Se levantaba en medio del vagón sin necesidad de gritar, pues su voz profunda lograba imponerse sobre el ruido metálico de las ruedas. Amigos, sé que todos llevamos cargas pesadas. Algunos vuelven del trabajo, otros van en busca de sustento. Pero hay una carga que no se ve, y esa
es la del alma cansada. Los pasajeros solían reaccionar de manera variada. Unos bajaban la mirada, otros se inclinaban hacia adelante, intrigados. Una madre abrazaba a su hijo con ternura mientras escuchaba, y a unos metros un joven comerciante chasqueaba la lengua con fastidio. Samuel, que a menudo lo acompañaba, observaba con mezcla de orgullo y preocupación. En más de una ocasión le había dicho: «Pastor, usted tiene un don para que lo escuchen, pero también atrae miradas que no son buenas». Ezequiel respondía con calma: «Si nadie me contradijera, entonces sabría que no estoy moviendo nada en el corazón de la gente». En un viaje rumbo a Puebla, un campesino con sombrero ancho y manos endurecidas por el trabajo se acercó después de escucharlo. «Don, lo que dice suena bonito, pero en mi casa la vida es puro esfuerzo. ¿De qué sirve tanta fe si al final seguimos igual de pobres?» Ezequiel lo miró a los ojos y contestó: «La fe no quita la pobreza, mi hermano, pero te da fuerzas para no rendirte en medio de ella, y esas fuerzas son más valiosas que el oro». El hombre se quedó pensativo, sin responder. Solo apretó el sombrero contra el pecho y regresó a su asiento. No todos eran tan receptivos. En otro viaje, un par de pasajeros lo interrumpieron con risas burlonas. «Mejor predique en la iglesia, no aquí», gritó uno. «Estamos cansados de sermones», añadió el otro. Los comentarios provocaron que varios voltearan con incomodidad, pero Ezequiel mantuvo la serenidad. «No quiero robarles su tiempo ni su paz, solo compartiré unas palabras. Si no desean escucharlas, basta con que cierren sus oídos». La respuesta, lejos de apagar la burla, arrancó más risas de los hombres. Sin embargo, para sorpresa de todos, una mujer anciana intervino desde el fondo del vagón. «Déjenlo hablar. Quizá ustedes no lo necesiten, pero yo sí». El silencio se hizo breve pero contundente. Los burlones callaron y Ezequiel prosiguió con más firmeza. Cada viaje era así, una mezcla de rechazo y aceptación, de tensión y consuelo. En ocasiones bajaba del tren con el corazón encogido, sintiendo que no había logrado nada. En otras, bastaba una palabra de gratitud de un desconocido para renovar su fuerza. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los campos vistos desde la ventana, Samuel lo observó reflexivo. «Pastor, parece que el tren es su púlpito». Ezequiel sonrió suavemente y respondió: «Así es. Aquí no hay paredes ni bancas, pero hay almas dispuestas, y mientras las vías me lleven, seguiré predicando». Con esa certeza, volvió a aferrarse a la Biblia y a su misión, sin sospechar que el mismo tren que le había dado voz también sería escenario del mayor desafío de su vida. Con el tiempo, la voz de Ezequiel comenzó a resonar más allá de los vagones y las plazas. En pueblos donde antes lo miraban con indiferencia, ahora había quienes esperaban su llegada para escucharlo. Sin embargo, esa misma notoriedad atrajo la atención de hombres poderosos, caciques locales y comerciantes influyentes que veían en él una amenaza para el orden que les convenía mantener. En una ocasión, mientras viajaba en un tren rumbo a Apizaco, un comerciante de mediana edad, vestido con saco de lino y sombrero bien acomodado, lo encaró en voz alta en medio del vagón. «Oiga usted, pastor», dijo con tono irónico, «¿no cree que está confundiendo a la gente con sus discursos? No necesitamos sermones, necesitamos progreso». La tensión se apoderó del ambiente. Algunos pasajeros bajaron la vista para evitar el conflicto. Otros miraban con curiosidad, esperando la respuesta. Ezequiel sostuvo la mirada del hombre sin alterarse. «No busco confundir, señor. Solo comparto lo que me ha dado esperanza. El progreso es importante, pero no sirve de nada si el corazón se queda vacío». El comerciante sonrió con desprecio. «Palabras bonitas, pero inútiles. La gente no come de esperanza». Antes de que el silencio se volviera insoportable, una mujer campesina intervino tímidamente. «Tal vez usted no lo entienda, pero para nosotros escucharle nos da fuerza. La esperanza también alimenta, aunque no se vea». La respuesta sorprendió al vagón entero. El comerciante se acomodó en su asiento, molesto, y ya no dijo nada más. Pero Ezequiel sintió el peso de aquella hostilidad en lo profundo. Sabía que no era el último enfrentamiento. En otros pueblos empezaron a correr rumores.
Algunos decían que venía a dividir familias, que quería imponer nuevas costumbres, que alteraba la paz. Los más agresivos afirmaban que estaba ganando demasiada influencia y que pronto podría convertirse en un problema para quienes controlaban tierras y negocios. Samuel, siempre atento a los murmullos de la gente, lo advirtió una tarde mientras bajaban del tren. «Pastor, no me gusta lo que escucho. Dicen que ya hay quienes quieren darle una lección para que deje de andar hablando en los trenes». Ezequiel guardó silencio unos segundos y respondió con serenidad: «Samuel, lo que hacemos siempre tendrá opositores. No me sorprende, pero sí me preocupa lo que pueda pasar a los inocentes que me escuchan». Aquel reconocimiento no lo debilitó, al contrario, lo reafirmó. Sin embargo, en su interior crecía una sensación de que las cosas estaban escalando más rápido de lo que había previsto. En una parada breve en Tlaxcala, unos hombres lo rodearon apenas bajó del vagón. Uno de ellos, con mirada dura y voz áspera, le susurró: «Ya estuvo bueno de andar metiendo ideas en la cabeza de la gente. Esto no le va a salir gratis». Ezequiel no contestó. Solo los miró con calma y continuó su camino. Detrás de él, Samuel apretaba los puños, conteniendo la rabia. «Pastor, no podemos seguir así. Tarde o temprano van a intentar algo más fuerte». «Lo sé», dijo Ezequiel con una mezcla de tristeza y firmeza, «pero también sé que no debo callar». El resto del viaje transcurrió en silencio. El ruido metálico del tren se mezclaba con los pensamientos oscuros que lo rondaban. Cada mirada hostil en los vagones, cada susurro entre dientes, era como una advertencia. Cuando regresó a casa, María Luisa lo notó más cansado que de costumbre. «¿Qué pasa, Ezequiel?», preguntó con voz baja. Él la miró tratando de no preocuparla más, pero no pudo evitar la sinceridad. «Los hombres que controlan los pueblos ya no me ven con indiferencia. Ahora me ven como un estorbo». Ella lo abrazó en silencio, con el corazón encogido. Y mientras el viento soplaba afuera, Ezequiel comprendía que el camino que había elegido estaba a punto de volverse mucho más peligroso. La noche en Apizaco estaba cubierta por un cielo profundo, salpicado de estrellas, que parecían vigilar en silencio a los pocos que aún transitaban por las calles empedradas. El frío mordía la piel, y el vapor del aliento se mezclaba con el humo que escapaba de los puestos callejeros de atole y tamales. Ezequiel se apartó del bullicio de la estación, buscando un rincón tranquilo donde pudiera orar y ordenar sus pensamientos. Sentado en un banco de madera, con la Biblia entre las manos, levantó la mirada hacia el firmamento. Las luces lejanas de los trenes que se movían en la oscuridad le recordaban lo frágil de su propia vida. El eco de las amenazas recientes resonaba en su mente como un tambor persistente. «Esto no le va a salir gratis». Cerró los ojos, dejando que la oración fluyera desde lo más hondo de su ser. «Señor, sabes que no busco gloria ni recompensa. Solo quiero obedecer tu voz. Pero confieso que tengo miedo, no por mí, sino por mi familia. Si algo me pasa, ¿qué será de ellos?». El silencio de la noche le respondió con el crujir de las ramas agitadas por el viento. En su corazón, sin embargo, emergía una certeza. Su misión no podía detenerse. Samuel, que lo había seguido discretamente, se acercó con cautela. «Pastor, ¿no sería mejor guardar silencio un tiempo? Al menos hasta que las aguas se calmen. Usted mismo lo ha visto. Los hombres que lo siguen no están jugando». Ezequiel lo miró con gratitud, consciente de la preocupación sincera en su voz. «Samuel, si callo ahora, es como si negara todo lo que creo. No puedo pedirle a otros que confíen en Dios si yo mismo me escondo por miedo». El joven bajó la cabeza, frustrado. Pero es su vida la que está en juego. ¿Acaso no piensa en su esposa, en sus hijos? La pregunta caló hondo. Ezequiel la sintió como un golpe directo en el pecho. Claro que pensaba en ellos, cada día, cada noche. Recordaba el rostro cansado de María Luisa, los ojos inocentes de sus pequeños, la risa que llenaba la casa de alegría. Eran la razón de su lucha, no el obstáculo. «Justamente porque pienso en ellos, debo seguir», respondió con voz firme. «No quiero que crezcan creyendo que la fe es un adorno que se guarda cuando incomoda. Quiero que sepan que vale la pena vivir y, si es necesario,
sufrir por lo que uno cree. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Samuel lo observó con admiración, aunque el miedo seguía presente en su mirada. Ezequiel volvió a alzar la vista hacia el cielo estrellado. Imaginó que cada estrella era como un testigo silencioso, y en ese momento recordó algo que su madre le había dicho cuando era niño. Si un día te sientes solo en tu camino, recuerda que hasta las piedras hablarán por ti. Ese recuerdo lo estremeció. Se levantó del banco, apretó la Biblia contra su pecho y murmuró con firmeza: «Si callo, las piedras hablarán». El viento helado recorrió la estación como si quisiera arrancarle la ropa, pero en lugar de debilitarlo, lo hizo sentir más fuerte. La decisión estaba tomada. Continuaría predicando, sin importar las amenazas ni el riesgo. Cuando regresaron a la pequeña posada donde pasarían la noche, Samuel volvió a insistir: «Pastor, al menos planee mejor sus viajes. No se exponga tanto». Ezequiel sonrió levemente, cansado, pero sereno. «Dios me mostrará cómo caminar. No tengo todas las respuestas, pero tengo la certeza de que Él no me dejará solo». Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño en un cuarto humilde con olor a madera vieja, Ezequiel escuchaba a lo lejos el sonido de un tren que partía. Cada chirrido metálico le recordaba el rumbo que había decidido seguir. Su corazón estaba inquieto, pero también firme. El camino sería duro, sí, pero no había vuelta atrás. El amanecer en la estación de Huamantla parecía traer consigo un aire de incertidumbre. Los vagones del tren se llenaban con campesinos cargando costales de frijol, comerciantes con cajas de frutas, mujeres con canastas de flores y vendedores ambulantes que ofrecían desde dulces hasta remedios caseros. El bullicio habitual no lograba ocultar la tensión que Ezequiel llevaba en el corazón. Sentía que algo estaba a punto de suceder, aunque no podía explicar por qué. Cuando el tren se puso en marcha, Ezequiel comenzó a hablar con voz clara, como lo hacía siempre. Sus palabras parecían flotar sobre el traqueteo metálico. Todos llevamos cargas pesadas. Algunos las llevamos en la espalda, otros en el corazón, pero no hay carga tan grande que no pueda ser sostenida por aquel que nos ama. Varios pasajeros lo escuchaban atentos, pero no todos mostraban buena disposición. Entre ellos, 3 hombres robustos, con sombreros echados hacia adelante y rostros endurecidos por la desconfianza, lo miraban con abierta hostilidad. Uno de ellos murmuró en tono burlón: «Mira nada más, otra vez con sus sermones». Otro agregó con desprecio: «Este no entiende que la gente ya está cansada de tanta palabrería». El tercero se levantó empujando a un campesino para abrirse paso y encaró directamente a Ezequiel. «Bájese de esa nube, pastor, nadie quiere escucharle». El vagón entero quedó en silencio. Samuel, que estaba a unos metros, se apresuró a colocarse entre ellos. «Tranquilos, no hay necesidad de violencia», dijo con firmeza, pero el hombre lo apartó de un empujón y sujetó a Ezequiel por el brazo. Con un movimiento brusco lo sacudió, como queriendo demostrar fuerza. «¿Qué te hace pensar que aquí tienes derecho a hablar?», espetó. Ezequiel respiró hondo, sin resistirse. Su voz salió serena, aunque firme. «No vengo a imponer nada. Solo comparto lo que me sostiene. Si no quieres escuchar, basta con alejarte». El hombre, irritado por la calma del pastor, levantó la mano como para golpearlo. En ese instante, un campesino anciano, encorvado por los años y con sombrero raído, se levantó de su asiento. «Ya basta», gritó con voz ronca. «Este hombre no está robando ni faltando al respeto. Está hablando de lo único que todavía da esperanza a muchos de nosotros». El murmullo de los pasajeros se transformó en apoyo. Varias mujeres comenzaron a asentir y hasta un joven obrero levantó la voz: «Déjenlo en paz. Si no quieren escucharlo, cállense ustedes». El agresor retrocedió, sorprendido por la reacción colectiva. Bufó con desprecio, lanzó una mirada desafiante y volvió a su asiento con los otros 2. El ambiente seguía tenso, pero el peligro inmediato había pasado. Ezequiel, conmovido por la intervención del anciano, se inclinó hacia él. «Gracias, hermano. No tenía que arriesgarse por mí». El hombre sonrió débilmente. «A mi edad, ya no tengo mucho que perder. Pero la esperanza
Esa nunca hay que dejar que la apaguen. El resto del trayecto transcurrió en silencio incómodo. Aunque continuó predicando, Ezequiel lo hizo con menos palabras de lo habitual. No por miedo, sino porque sentía que la atmósfera estaba demasiado cargada. Al llegar a la estación, Samuel lo tomó del brazo. «Pastor, eso estuvo demasiado cerca. Casi lo tiran allí mismo». «Lo sé», admitió Ezequiel, con una mezcla de cansancio y gratitud. Pero también viste cómo la gente respondió. No estamos solos. Al regresar a casa esa noche, María Luisa lo recibió con los ojos llenos de lágrimas. Había oído rumores de lo ocurrido y su voz temblaba mientras lo abrazaba. «Ezequiel, no quiero perderte. ¿Cuántas veces más tendrás que pasar por esto?». Él la sostuvo en silencio, acariciando su espalda, mientras el peso de las amenazas recientes se mezclaba con la ternura de ese abrazo. No supo qué responderle. Solo pensó que lo ocurrido era apenas un aviso de lo que vendría. El amanecer en Tulancingo se levantaba con un aire frío, impregnado del aroma a leña quemada y pan recién horneado que escapaba de las casas humildes. Esa mañana, sin embargo, el ambiente parecía distinto para Ezequiel. Había algo en su interior, una especie de presentimiento difícil de ignorar, como si aquel viaje llevara un peso mayor que los anteriores. María Luisa lo acompañó hasta la puerta. Tenía los ojos hinchados de no haber dormido bien. «Ezequiel, no me gusta este viaje. Anoche soñé que algo malo te pasaba en el tren». Él la tomó de las manos, intentando transmitir seguridad. «No tengas miedo, Luisa. Dios está conmigo. No me sueltes en tus oraciones». Ella lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Prométeme que regresarás. Te prometo que haré todo lo posible. Lo demás no está en mis manos». Con esas palabras, se despidió también de sus hijos, que apenas despertaban somnolientos. Los besó en la frente y partió rumbo a la estación, acompañado de Samuel, que lo esperaba en la esquina con expresión seria. «Pastor», dijo el joven mientras caminaban, «este viaje me da mala espina. Hay gente que ya sabe a dónde vamos, y he escuchado rumores de que quieren darle un escarmiento». «Lo sé, Samuel, pero también sé que el miedo no puede detenernos». El tren hacia Puebla estaba abarrotado. Hombres de campo cargaban costales, mujeres acomodaban a sus hijos entre los asientos, vendedores gritaban ofreciendo atole, tortas y dulces. El ambiente era caótico, un río de voces y ruidos metálicos. Aún así, Ezequiel sintió que aquel era el lugar donde debía estar. Cuando el tren comenzó a moverse, se puso de pie y alzó la voz. «Amigos, sé que el camino de la vida no siempre es fácil. A veces nos empuja como este tren, rápido y sin freno, pero aún en medio del ruido hay una voz que nos llama a la esperanza». Algunos pasajeros lo escuchaban atentos, otros lo miraban con fastidio. Entre ellos, un grupo de hombres se mantenía en silencio, observándolo con frialdad. Samuel notó la tensión en sus rostros y susurró: «Son ellos, los mismos que han estado preguntando por usted». El corazón de Ezequiel latía con fuerza, pero no dejó que el temor apagara su voz. Hablaba con convicción, usando palabras sencillas que podían llegar tanto al obrero agotado como al comerciante preocupado por sus negocios. En medio del bullicio, una mujer joven con un bebé en brazos levantó la vista hacia él y murmuró con gratitud: «Gracias, Señor». Hoy necesitaba escuchar eso. Ese pequeño gesto de fe lo sostuvo en medio de la tensión que crecía en el vagón. Los hombres que lo observaban comenzaron a intercambiar miradas y susurros. No necesitaba oír lo que decían. La hostilidad en sus gestos era suficiente. Samuel se inclinó hacia él y dijo con urgencia: «Pastor, mejor siéntese, no los provoque más». Ezequiel negó suavemente con la cabeza: «No hablo para ellos, hablo para quienes sí necesitan escuchar». La jornada avanzaba con un aire cargado. Cada minuto parecía estirar la tensión como una cuerda a punto de romperse. Afuera, los paisajes desfilaban: campos verdes, montañas a lo lejos, pueblos pequeños con casas de adobe y techos de lámina. Adentro, los ojos hostiles de aquellos hombres no dejaban de seguirlo. Ezequiel sabía que estaba en un punto sin retorno. Lo que había comenzado como simples burlas ahora se transformaba en un peligro tangible. Y aunque su fe lo sostenía,
No podía evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando el tren se adentró en un tramo largo y solitario, sin estaciones cercanas, Ezequiel lo comprendió. Ese viaje marcaría un antes y un después en su vida, y en silencio apretó la Biblia contra su pecho, preparándose para lo que viniera. El tren avanzaba con un estruendo metálico que parecía amplificar el silencio tenso dentro del vagón. La mayoría de los pasajeros conversaban en voz baja o trataban de dormir, pero el grupo de hombres que observaba a Ezequiel no le quitaba la vista de encima. Sus miradas eran cuchillos invisibles, cargadas de odio y desprecio. Samuel, sentado a su lado, se mantenía alerta, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si quisiera adelantarse a lo inevitable. De pronto, uno de los hombres se levantó y caminó con pasos firmes hacia el pastor. Se detuvo frente a él y lo señaló con un dedo acusador. «Ya basta de tus sermones. ¿Quién te crees para venir a meter ideas raras en la cabeza de la gente?» Ezequiel lo miró con serenidad. «No meto ideas raras, hablo de esperanza, de algo que todos necesitamos». El hombre rió con desdén. «¿Esperanza? Lo único que necesitamos es que te calles». Otro se levantó de su asiento y se unió al primero. «¿No entiendes que nadie te quiere escuchar?», espetó con voz dura. El murmullo de los pasajeros se apagó. Algunos se encogieron en sus asientos, otros se apartaron para dejar espacio, temiendo que el enfrentamiento terminara mal. Samuel se interpuso entre ellos, pero fue empujado con violencia. «Déjenlo en paz», gritó forcejeando. Uno de los agresores lo sujetó por el cuello de la camisa y lo arrojó contra un asiento. Samuel cayó con un golpe seco, aturdido. Ezequiel dio un paso adelante, con la Biblia firmemente sostenida en su mano. «No vine a pelear, solo comparto lo que me sostiene a mí y a muchos otros». Las palabras, en lugar de calmar los ánimos, encendieron aún más la furia de los hombres. Uno de ellos lo tomó del brazo y lo jaló con fuerza hacia la puerta del vagón. El viento frío entraba por la abertura, y el rugido del tren en movimiento hacía temblar el suelo bajo sus pies. «Si tanto confías en tu Dios», dijo con una sonrisa cruel, «que Él te salve ahora». Ezequiel sintió el empujón. Su cuerpo se tambaleó peligrosamente hacia el vacío. El vértigo lo envolvió de inmediato. El aire le cortaba la respiración. El ruido del tren se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Por un instante, todo se volvió un torbellino de movimiento y sonido. Los pasajeros gritaron. Una mujer cubrió los ojos de su hijo. Un hombre intentó levantarse, pero se quedó paralizado. Samuel, recuperándose del golpe, se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano para detener lo inevitable, pero ya era tarde. Ezequiel estaba fuera del vagón, suspendido en el aire por una fracción de segundo que pareció eterna. El mundo entero se detuvo en aquel instante. Los campos verdes que pasaban velozmente, el cielo abierto, el estrépito metálico del tren alejándose. En ese segundo interminable, su mente se llenó de imágenes. Vio el rostro de María Luisa con lágrimas en los ojos, las risas de sus hijos corriendo en el patio, la figura del anciano que lo había defendido días antes en el tren. Y, en lo más hondo de su corazón, una certeza: no estaba solo. El vacío lo rodeaba, el viento lo envolvía como un torrente invisible, y sin embargo, en lo más profundo, no sintió caída, sino un extraño sostén. Dentro del vagón, los agresores retrocedieron con rostros desencajados. Los pasajeros no podían creer lo que estaban viendo. Samuel, de rodillas junto a la puerta, apenas logró murmurar: «Dios mío». El tren seguía avanzando, pero algo extraordinario estaba sucediendo en ese preciso momento. El vacío lo envolvía. El rugido del tren se alejaba como un trueno implacable, y el viento golpeaba con fuerza su rostro. Sin embargo, en lugar de sentir la inminencia del suelo acercándose a toda velocidad, Ezequiel percibió algo distinto, algo que desafiaba la lógica de aquel momento. No caía. El aire, en lugar de arrastrarlo con violencia, parecía sostenerlo. Era como si una fuerza invisible lo hubiera abrazado, inmovilizándolo en medio del espacio. Su corazón latía desbocado, pero al mismo tiempo, un extraño sosiego lo cubría, como si aquel instante estuviera protegido de todo miedo.
abrió los ojos con asombro y por un segundo olvidó dónde estaba. Los campos que pasaban rápidamente bajo él parecían desenfocados, irreales, como un paisaje visto a través de un velo. Escuchaba todavía los gritos desesperados de los pasajeros dentro del tren, pero sonaban lejanos, apagados, como ecos distantes. En medio de ese silencio extraño, emergió un recuerdo. Su madre, con la voz suave de tantos años atrás, le había dicho una vez: «Nunca temas, hijo. Jesús nunca deja caer a los suyos». La frase lo golpeó con una claridad impresionante, y entonces comprendió. Aquel instante no era obra del azar ni de la suerte. Era como si hubiera sido sostenido por algo más grande que él mismo. Dentro del vagón, los pasajeros miraban horrorizados por la puerta abierta. Algunos se cubrían el rostro, otros no podían apartar la vista. Uno de los agresores murmuró con voz temblorosa: «No, no puede ser». El más joven del grupo retrocedió hasta pegarse contra la pared del vagón, pálido como la cal. «Yo lo vi, lo empujamos, debería estar muerto». Samuel, arrodillado junto a la puerta, no apartaba la mirada. Sus ojos reflejaban el asombro absoluto. «Pastor», susurró con la voz quebrada, «¿cómo es posible?». Ezequiel, suspendido en aquel instante imposible, no respondió. Apenas cerró los ojos y murmuró una oración breve, apenas audible para sí mismo. «Señor, gracias porque me sostienes». La sensación era indescriptible. No había dolor, no había miedo, solo una paz profunda que contrastaba con el caos alrededor. El tiempo parecía haberse detenido, como si los segundos se hubieran estirado en una eternidad. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre sí. Una mujer con un bebé en brazos lloraba, convencida de estar presenciando un milagro. Un anciano se persignaba una y otra vez, murmurando oraciones apresuradas. Incluso aquellos que antes lo habían despreciado lo miraban con incredulidad. Uno de los agresores, incapaz de sostener la presión de la escena, gritó con desesperación: «¡Es brujería! ¡Esto no es normal!». Pero una voz de entre la multitud lo contradijo: «No, hombre, lo que estamos viendo no lo hace ningún humano. Es Dios». Las palabras recorrieron el vagón como un relámpago. Nadie pudo rebatirlo. La evidencia estaba frente a sus ojos. Mientras tanto, Ezequiel seguía flotando en aquel instante fuera de todo entendimiento. No sabía cómo terminaría, si volvería a ponerse de pie o si sería llevado de otra manera. Lo único que sabía con certeza era que su vida no estaba en manos de los hombres que lo habían empujado, sino en manos de aquel que siempre lo había acompañado. El tren continuaba su marcha, implacable, cortando los campos y montañas, pero dentro del vagón reinaba un silencio reverente, como si todos entendieran que estaban presenciando algo que marcaría sus vidas para siempre. Ezequiel abrió los ojos de nuevo, respiró profundamente, y Masi en su interior sintió que el instante llegaba a su fin. Lo que viniera después ya no le pertenecía a él, sino al mismo Dios que lo había sostenido en el aire cuando todo parecía perdido. El chirrido de los frenos retumbó por todo el tren. Samuel, con las manos temblorosas, había tirado de la palanca de emergencia sin pensar en las consecuencias. Los vagones se sacudieron bruscamente, provocando gritos y empujones entre los pasajeros. El humo del freno quemado llenó el aire con un olor áspero, y la máquina se detuvo en medio de la nada, rodeada de campos silenciosos. Samuel fue el primero en lanzarse hacia afuera, tropezando al bajar por la escalerilla metálica. Sus piernas corrían antes de que su mente pudiera ordenar un plan. Lo único que lo impulsaba era el terror de encontrar a Ezequiel sin vida, destrozado al pie de las vías. «¡Pastor! ¡Pastor!», gritaba con la voz quebrada, mientras sus ojos barrían el terreno desesperadamente. Los pasajeros, dominados por la curiosidad y el pánico, comenzaron a asomarse por las ventanas y algunos se atrevieron a bajar. El murmullo de las voces se mezclaba con el viento, cargado de polvo y olor a hierba seca. Todos esperaban encontrar un cuerpo inmóvil, pero lo que vieron los dejó paralizados. Ezequiel estaba de pie, a unos metros de las vías, erguido, con la Biblia todavía en la mano,
Su ropa ondeaba con el viento y su rostro estaba sereno, casi luminoso, como si nada hubiera ocurrido. Samuel se quedó inmóvil, incapaz de creerlo. «No», murmuró con lágrimas en los ojos, «no puede ser». Se acercó corriendo y lo abrazó con fuerza, como si necesitara asegurarse de que era real. «Está vivo, está vivo», gritó con la voz rota por la emoción. Ezequiel lo sostuvo, acariciando su espalda, y con voz calmada dijo solo 2 palabras: «Él me sostuvo». Los pasajeros comenzaron a descender del tren, algunos con cautela, otros llorando de incredulidad. Una mujer cayó de rodillas en la tierra, levantando las manos al cielo. Un anciano se acercó temblando y besó la Biblia que el pastor aún sostenía. «Yo lo vi», decía entre sollozos. «Estaba en el aire y no cayó. Nadie puede negar lo que vimos». Los agresores que lo habían empujado no sabían qué hacer. Uno de ellos retrocedió, tartamudeando como si buscara una explicación lógica. Esto no es posible». El más joven del grupo se tapó el rostro con las manos, murmurando con desesperación: «Nosotros lo matamos, lo lanzamos. ¿Cómo puede estar aquí de pie?». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía cubrirlo todo. Ezequiel levantó la vista hacia los hombres y, con voz firme pero sin rencor, les habló. «No soy yo quien debe darles una respuesta. Pregúntenselo a aquel que me salvó». Los pasajeros comenzaron a rodearlo, algunos pidiéndole oraciones, otros solo queriendo tocarle la mano como si necesitaban confirmar que era de carne y hueso. Samuel los apartaba con suavidad, intentando darle espacio, pero él no se resistía. Atendía a cada uno con paciencia, abrazando a los que lloraban, sonriendo a quienes lo miraban con asombro. Una madre se acercó con su hijo pequeño, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «Pastor, mi niño estaba asustado. ¿Podría decirle algo?». Ezequiel se inclinó hasta quedar a la altura del niño y le dijo suavemente: «No tengas miedo, hijo. Aun cuando todo parezca oscuro, nunca estamos solos». El niño sonrió tímidamente, y su madre rompió en llanto, agradecida. Mientras tanto, Samuel lo miraba como si lo viera por primera vez. Había acompañado al pastor en muchos viajes, había escuchado sus palabras una y otra vez, pero ahora comprendía en carne propia lo que significaba su fe. Ezequiel, rodeado de personas conmovidas, alzó la Biblia y pronunció con voz firme: «El hombre me empujó, pero no fui yo quien me sostuvo. Fue Jesús». Un murmullo reverente recorrió a todos los presentes. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Todos sabían que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. El tren seguía detenido en medio de los campos, pero para quienes presenciaron aquel instante, la vida había cambiado para siempre. La noticia del incidente corrió más rápido que el propio tren. Al día siguiente, en Tulancingo, los vecinos ya murmuraban en las calles: «Dicen que lo lanzaron al vacío y no cayó», repetían unos. «Lo sostuvieron manos invisibles», afirmaban otros. En los mercados, mientras se acomodaban frutas y verduras, las conversaciones giraban en torno a lo mismo: el pastor que había sobrevivido a lo imposible. Cuando Ezequiel regresó a casa, el barrio entero parecía estar esperándolo. Mujeres con rebozo lo miraban con ojos de asombro. Hombres lo saludaban con respeto, y hasta los niños lo seguían con curiosidad, como si de pronto fuera un héroe de carne y hueso. María Luisa lo abrazó con fuerza, sin poder contener el llanto. «Sabía que Dios no te dejaría caer», susurró entre sollozos. Los que habían sido testigos directos no tardaron en contar su versión. Samuel repetía con voz entrecortada lo que había visto. «Yo estaba allí. Lo empujaron. Lo vi con mis propios ojos. Estaba en el aire y no cayó. No me lo contaron. Yo lo vi». Un anciano que también viajaba en el tren completaba el relato. El viento lo rodeaba, pero no se movía. No sé cómo explicarlo. No hay palabras, muchachos. Eso fue cosa de Dios. El padre Tomás, sacerdote del pueblo, escuchaba todos los comentarios en silencio. No buscaba contradecir a nadie, pero en su interior reflexionaba profundamente. Una tarde se acercó a Ezequiel y le habló con calma. «Lo que sucedió es un misterio que nadie podrá borrar,
Tú sabes que mi fe sigue otro camino, pero no puedo negar lo que oí de tantos. Dios obra como quiere, y quizá te ha elegido para mostrar algo más grande. Ezequiel inclinó la cabeza con humildad. Padre, no soy nada sin él. No me salvó para que yo me engrandezca, sino para que todos vean que su mano sigue actuando. El sacerdote sonrió levemente. Entonces no cargues con la vanidad. Carga con la responsabilidad. La gente ahora te verá distinto, para bien y para mal. Y así fue. Muchos comenzaron a buscarlo con ansias, convencidos de que en sus palabras encontrarían consuelo y verdad. En las plazas donde antes lo escuchaban unos pocos, ahora se reunían decenas. Algunos venían por fe, otros por simple curiosidad, y no faltaban quienes buscaban comprobar si era cierto que aquel hombre había desafiado la muerte. Pero también aumentó la hostilidad. Los caciques locales y los hombres influyentes lo consideraban aún más peligroso. Ahora la gente lo verá como un santo, decían entre dientes. Si no lo callamos pronto, su voz se hará demasiado fuerte. Una noche, mientras se reunía con un pequeño grupo en una casa humilde, una mujer del pueblo se le acercó con lágrimas en los ojos. «Pastor, mi marido se burlaba de usted, decía que todo era mentira, pero desde que oyó lo que pasó en el tren, no ha dormido tranquilo. Ayer me pidió que lo trajera para escucharlo». El hombre, avergonzado, bajó la cabeza y dijo apenas: «Si Dios lo sostuvo, entonces tal vez también pueda sostenerme a mí». Ezequiel lo abrazó con ternura. «Él no hace acepción de personas. Así como me sostuvo a mí, puede sostenerte a ti y a cualquiera que lo busque». Los presentes se emocionaron, y la reunión se prolongó entre oraciones y palabras de ánimo. Afuera, el viento agitaba las ramas como si quisiera llevar el mensaje aún más lejos. Sin embargo, en la penumbra de la calle, ojos vigilantes observaban. No todos celebraban el milagro. Algunos lo veían como una amenaza que debía ser silenciada. Ezequiel, consciente de esa sombra que lo rodeaba, guardaba en su corazón la certeza de que lo ocurrido en el tren no había sido el final, sino apenas el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la fe atraería tanto admiración como peligro. Los días posteriores al incidente convirtieron a Ezequiel en una figura imposible de ignorar. En Tulancingo, las calles parecían respirar un aire distinto. Había quienes lo saludaban con respeto, inclinando la cabeza al cruzarse con él, y había otros que lo observaban con recelo, murmurando a sus espaldas. El milagro del tren se había vuelto tema de conversación en cantinas, mercados y plazas, y cada versión del relato se adornaba con nuevos detalles, pero siempre con el mismo desenlace. Jesús lo sostuvo en el aire. Ezequiel, sin embargo, no buscaba protagonismo. Reunía a pequeños grupos en casas sencillas, en patios de tierra, bajo la sombra de un árbol. Allí compartía su mensaje con serenidad, recordando siempre que no era su nombre el que debía engrandecerse, sino la fe que lo sostenía. Samuel se convirtió en su compañero inseparable. En cada reunión contaba su propia experiencia con voz temblorosa, pero firme. Yo estaba allí. Yo lo vi con mis propios ojos. El pastor estaba en el aire y no cayó. No hay explicación humana para eso. Los que lo escuchaban quedaban impactados. Muchos, que antes dudaban, ahora buscaban acercarse, convencidos de que Dios había intervenido. Para Samuel, repetir el relato una y otra vez no era un cansancio, sino una manera de dar testimonio de lo que había marcado su vida para siempre. En el hogar, la tensión también había cambiado de forma. María Luisa aún temía por la seguridad de su esposo, pero al verlo regresar ileso después de cada viaje, sentía que la fe de él también la fortalecía a ella. Una noche, mientras cenaban con sus hijos, le confesó con lágrimas en los ojos: «Pensé que no podría soportar este camino, pero después de lo que pasó, entendí que si Dios te sostuvo entonces, también puede sostenernos a nosotros aquí». Ezequiel le tomó la mano y sonrió. «No sé lo que vendrá, Luisa, pero sé que no estamos solos». El milagro no trajo solo devoción, también generó nuevas amenazas. Los caciques locales, furiosos porque su influencia parecía desmoronarse frente al testimonio del pastor, comenzaron a enviar advertencias más directas. Un día,
un hombre apareció en la puerta de su casa con un mensaje frío. Le aconsejo que se calme, pastor. Si sigue alborotando a la gente, la próxima vez no habrá manos que lo sostengan. María Luisa tembló al escuchar esas palabras, pero Ezequiel respondió con firmeza. Dígales que no hablo por mí mismo, y que no temo, porque la vida no está en sus manos. El hombre lo miró con rabia contenida y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. A pesar de la hostilidad creciente, el impacto en las comunidades era evidente. En pueblos vecinos, familias enteras se reunían para escucharlo. Había mujeres que llevaban velas encendidas como símbolo de esperanza, hombres que se acercaban después de la jornada laboral para pedir oración, y jóvenes que lo seguían con admiración. Una tarde, tras una reunión en un patio polvoriento, un joven campesino se le acercó y le dijo: «Pastor, yo no creía en nada. Pensaba que la vida era puro trabajo y cansancio, pero si a usted lo sostuvo Dios en medio del aire, entonces quiero que también me sostenga a mí». Ezequiel lo abrazó con emoción contenida. «Hermano, Él no me salvó para que yo quedara como ejemplo de poder, sino para mostrar que todos pueden ser sostenidos». Ese fue el inicio de pequeños grupos que comenzaron a multiplicarse en distintas comunidades. No había templos ni grandes edificios, solo casas humildes y corazones dispuestos. La semilla había echado raíces, y aunque el peligro acechaba en cada esquina, el fruto ya comenzaba a verse. En silencio, Ezequiel comprendía que aquel milagro no había sido solo para salvar su vida, sino para abrir un camino que él no podría detener, aunque quisiera. Y con esa certeza seguía caminando, sabiendo que lo más difícil aún estaba por llegar. El sol se ocultaba lentamente detrás de los cerros de Tulancingo, pintando el cielo con tonos dorados y púrpura. Ezequiel caminaba despacio junto a las vías del tren, escuchando el eco lejano de una locomotora que se perdía en el horizonte. El sonido metálico le recordaba cada viaje vivido, cada mirada hostil, cada palabra de consuelo pronunciada en los vagones. Ahora, después de todo lo sucedido, comprendía que esas vías no solo llevaban al sur o al norte, lo habían llevado a un destino mayor, a un propósito que trascendía sus propias fuerzas. Se detuvo un momento y cerró los ojos. La brisa de la tarde le acariciaba el rostro y en su interior sintió una paz profunda. No había triunfalismo en su corazón, tampoco orgullo, solo gratitud. María Luisa se acercó en silencio y se paró a su lado. Su mirada reflejaba el cansancio de tantas noches de preocupación, pero también un brillo nuevo, nacido de la esperanza. «¿Qué piensas, Ezequiel?», preguntó suavemente. Él sonrió, mirando hacia el horizonte. «Pienso en todo lo que hemos pasado, en cómo intentaron callar mi voz y cómo Dios me sostuvo en el aire cuando todo parecía perdido, y pienso que si Él me salvó ese día, fue para que siguiera adelante, no para que me detuviera». Ella lo tomó del brazo, apretándolo con ternura. «Me da miedo, todavía me da miedo, pero ahora sé que no estás solo». Ezequiel asintió. Nadie que confía en él lo está. El eco de risas infantiles los interrumpió. Sus hijos corrían por el patio cercano, persiguiéndose entre gritos de alegría. El pastor los observó con emoción en el pecho. Esa visión le recordaba por qué seguía firme, no solo por los desconocidos en los trenes, sino también por aquellos a quienes más amaba. Samuel llegó poco después, con su andar apresurado y la mirada decidida. «Pastor, hoy me detuvieron en el mercado para preguntarme si la historia era cierta. Yo les conté lo que vi, y algunos se emocionaron tanto que quieren organizar una reunión mañana en su casa». Ezequiel lo miró agradecido. «El testimonio no es mío, Samuel. Ahora es tuyo también, y de todos los que lo vivieron». El joven asintió con orgullo. «Créame, no lo olvidaré nunca». El grupo pequeño que había comenzado a reunirse en patios y casas humildes ahora crecía lentamente, alimentado por el relato de lo ocurrido en el tren. Para algunos era un milagro incuestionable, para otros un misterio que desafiaba toda lógica, pero para todos era una señal de que la fe podía transformar lo imposible en realidad. Ezequiel lo sabía. El camino seguiría lleno de peligros. No era ingenuo. Las amenazas aún circulaban en boca de hombres poderosos que temían perder influencia.
pero ya no sentía la misma carga de soledad. Ahora había testigos, había voces, había corazones transformados que caminaban a su lado. Se sentó en un banco de madera con la Biblia entre las manos y miró una vez más hacia el horizonte teñido de fuego. «Señor», murmuró, «me diste vida cuando ya no la tenía. Permíteme ahora usarla para lo que quieras». María Luisa lo observó en silencio. Sabía que su esposo no descansaría, pero también sabía que esa era la esencia de su llamado. Lo amaba con todo su temor y con toda su fe, y esa mezcla la sostenía cada día. La historia de aquel pastor que fue lanzado de un tren y no cayó comenzaba a multiplicarse de boca en boca, viajando más rápido que cualquier locomotora. Era un relato que no necesitaba adornos. Lo habían visto, lo habían sentido, lo habían vivido. Ezequiel lo comprendía bien. Su nombre podía olvidarse, pero el mensaje seguiría viajando, cruzando pueblos y generaciones, como un tren que nunca se detiene. Y mientras la noche caía lentamente, supo que lo más importante ya estaba cumplido. La esperanza se había sembrado, y nadie podría arrancarla. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte a este canal para seguir escuchando historias de fe y resistencia que inspiran el alma. Y no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla, porque lo que sigue también puede transformar tu vida.